Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nuestros temas son niveles del desarrollo humano, el desarrollo humano en Ecuador y las perspectivas futuras. Primero vamos a empezar con el concepto y luego con una explicación. Dice, niveles de desarrollo humano. Se aspira a llegar a tres niveles de desarrollo esenciales: que las personas disfruten de una vida prolongada y también saludable, que dispongan de conocimientos y que tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna. En resumen, el desarrollo humano destaca al ser humano como sujeto y meta del desarrollo, para que goce efectivamente de la libertad y los derechos humanos, la equidad de género, el disfrute de la cotidianidad democrática, la distribución equitativa de la riqueza, la vigencia de de las soluciones perdurables en el tiempo y el respeto a la identidad cultural. Vamos con el concepto de niveles de desarrollo humano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los niveles del desarrollo humano? Si hablamos a qué se refiere, principalmente sería la clasificación de países por el índice del desarrollo humano, que los agrupa en cuatro categorías: muy alto, alto, medio y bajo. Dice en el libro que el desarrollo humano destaca al ser humano como sujeto y meta de desarrollo, ya que se enfoca en expandir sus capacidades para llevar una vida plena y también con oportunidades. Esto va más allá del crecimiento económico, para incluir el bienestar integral, la salud, la educación y la libertad. El ser humano como sujeto es el protagonista, que es la persona en quien adquiere habilidades, conocimientos y actitudes a lo largo de su vida para desarrollarse. Impulsa el cambio. Se fomenta que las personas sean agentes de transformación, capaces de crear y ser partes de cambios sociales y productivos. También se trata de un proceso de crecimiento continuo que permite a las personas desarrollar su potencia y también sus capacidades. Con respecto al tema de niveles de desarrollo humano, dice que se espera llegar a tres niveles de desarrollo. Como dice en el libro, una vida larga y saludable, mediante por la esperanza de vida, el acceso del conocimiento, logro educativo y también un nivel de vida digno medido por el ingreso per cápita.
La vida larga y saludable se refiere a la expectativa de vida al nacer, lo que indica el acceso a una atención médica y condiciones de vida adecuadas. Se evalúa también a través de los logros educativos, como la tasa de alfabetización y la esperanza de años de escolaridad. Se mide también a través del ingreso nacional bruto per cápita, reflejando la capacidad y también de los servicios esenciales. El desarrollo humano en Ecuador habla de que en el Ecuador la inequidad en la distribución de la riqueza, la persistencia de la pobreza, el desempleo, el subempleo y la información económica han sido serios obstáculos para el desarrollo humano. Otra realidad que ha obstaculizado el desarrollo humano en nuestro país es el deterioro ambiental provocado por la explotación minera irracional y la deforestación de los bosques. En las últimas décadas se ha demostrado que el cambio tecnológico y la llamada globalización económica no ha permitido la expansión de las potencialidades humanas en los países en el desarrollo. Al contrario, han provocado una creciente equidad social y la agudización de la pobreza y el desempleo. La libre acción del mercado no necesariamente ha conducido al desarrollo humano. Según los ideólogos del neoliberalismo y las propuestas del crecimiento económico sin balance social, este debería mejorar y enriquecer la vida de la gente. Pero esto no se ha cumplido en nuestro país y en el resto del mundo. Se ha constatado que el crecimiento económico no ha producido lo que es el desarrollo humano. Por eso es necesario encauzar de forma directa las políticas públicas y también los recursos internacionales para el desarrollo, los frutos del crecimiento económico y el avance tecnológico hacia la erradicación de la pobreza, la inequidad social y la garantía de sus rentabilidades y permanencia de estos refuerzos. Entonces, el desarrollo humano en Ecuador, ¿qué entendemos con ese tema? A ver, sabemos que el desarrollo humano se refiere a la expansión de capacidad de sus ciudadanos y que también abarca la salud, la educación y también los ingresos. Y se mide a través del índice del desarrollo humano. Aunque Ecuador ha mejorado su IDH y se mantiene en la categoría de desarrollo, enfrenta desafíos importantes como la pobreza multidimensional, la desigualdad, la violencia
y la rentalización del sistema educativo y de salud. Se frenan el progreso de manera desigual. Los componentes del desarrollo humano en Ecuador también sería la educación, la salud, el ingreso y la agencia. ¿Por qué la educación? Porque se mide por la esperanza de vida al nacer y el nivel de escolaridad, años de escolaridad promedio y años de esperado de escolaridad. También se enfoca en la esperanza de vida al nacer. Se considera el nivel de vida a través del ingreso de capita y también se refiere a la libertad de las personas para tomar decisiones que se permitan llevar la vida que obviamente deseen. Los avances y desafíos del desarrollo humano en Ecuador es que el Ecuador ha demostrado una mejora significativa entre los años 1990 y 2019. Entre 1990 y el 2021, la esperanza de vida aumentó en 4,3 años y los años de escolaridad en 2,8 años, mientras que el INB per cápita creció un 34,9% en el mismo periodo. ¿Cuáles serían sus desafíos? Que la pobreza multidimensional afecta a una parte significativa de la población, especialmente en los hogares con niños y adolescentes. Con respecto a la violencia, un problema de crecimiento que no está completamente medido en los índices del bienestar, el deterioro y la ralentización de estos sistemas públicos limitan el desarrollo. En resumen, para que entendamos un poco, es que el desarrollo humano en Ecuador es un tema complejo que implica no solo el crecimiento económico, sino también una inversión social en salud, educación y empoderamiento, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas. Seguimos con el tema perspectivas futuras. Primero que todo, ¿qué entendemos con el tema de perspectivas futuras? Habla de la visión de lo que podría suceder en el futuro, ya sea a nivel individual, organización, por último también global. Y cómo estas ideas moldean las decisiones y el comportamiento actual. Para que en el Ecuador se impulse un verdadero desarrollo humano, se deben realizar los mayores esfuerzos en la formación de los recursos humanos
y en la disminución del costo ambiental del desarrollo. Manifiesto en la pérdida de la biodiversidad, la deforestación en Esmeralda y la Amazonía, por ejemplo, deben ser detenidas. Asimismo, es necesaria una acción para conseguir el desarrollo humano, con el fortalecimiento de las instituciones del Estado central. Los gobiernos locales, las universidades y las organizaciones no gubernamentales que contribuyan a transformar el crecimiento y el progreso técnico y se orientan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población afectada por la pobreza. Existen tres lineamientos básicos de las políticas sociales para el desarrollo humano nacional en el país debe emprender. Los lineamientos humanos de las políticas sociales para el desarrollo humano nacional suelen enfocarse en tres áreas claves: la reducción de desigualdades y la inclusión social, la coordinación y la eficiencia de la gestión pública. ¿Qué incluye? Aquí también abarca la lucha contra la corrupción y el impulso al desarrollo económico con equidad y la sostenibilidad. Estos lineamientos buscan garantizar derechos, satisfacer necesidades básicas y crear oportunidades para todos los ciudadanos, integrando los aspectos sociales y económicos en el modelo de desarrollo. La reducción de desigualdades e inclusión social. Este eje abarca la atención a la pobreza, la mejora del acceso a servicios básicos como salud y también educación, la protección integral de los grupos vulnerables y la promoción de la desigualdad de género y la no discriminación. Este lineamiento busca mejorar la coordinación intergubernante e intersectorial, fortalecer la retención de cuentas y combatir la corrupción para asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva en beneficio a la población. Se enfoca también en promover un crecimiento económico que genera trabajo y digno y distribuya la riqueza de manera más justa. Esto incluye políticas que fomenten el emprendimiento y la innovación y la transformación productiva, siempre en un marco de sostenibilidad ambiental. Estos lineamientos se articulan en la planificación nacional para lograr un desarrollo humano integral, como se describe en los documentos como el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles serían los cuatro tipos de políticas públicas? La política pública puede también clasificarse generalmente en sustantivas, regulatorias, distributivas y redistributivas. Vamos con el concepto donde dice razonamiento. ¿De qué manera te puede beneficiar como ser individual que todas las personas en el Ecuador cuenten con un buen nivel de educación y con el acceso a todos los servicios? Vamos a ver de qué manera
Primero que todo, se podría decir que se pueden adquirir conocimiento, habilidades y valores que también ayudarán al progreso y el crecimiento tanto a nivel individual como grupal. La siguiente pregunta dice, ¿crees que en los establecimientos educativos hay discriminación hacia estudiantes con discapacidad, diversidad sexual o procedencia extranjera? Si, si la discriminación hacia estudiantes con discapacidad, diversidad sexual o de procedencia extranjera existe en los establecimientos educativos, pues sí, sí existe. Esta discriminación también puede manifestarse de diversas formas, como el acoso, la exclusión, la falta de acceso a recursos o la discriminación por parte de compañeros, docentes o incluso de las propias instituciones. A pesar de que existen leyes, también políticas para proteger estos derechos, la realidad sobre el terreno sigue mostrando desafíos importantes para lograr una inclusión plena y equitativa. La discriminación por discapacidad, sabemos que son obstáculos físicos y de acceso, dificultades para acceder a la edificación o negación de la inclusión de las aulas generales. Otros serían los prejuicios, creencias que minimizan las capacidades de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Otra también sería la inseguridad. Alrededor de 4 o cada 10 niños con discapacidad han reportado sentirse discriminados en la escuela. Ahora, si nosotros hablamos de la discriminación por diversidad sexual, sabemos que en el acoso, el más del 50% de estudiantes han sufrido acoso escolar por su orientación sexual o identidad de género. Las inseguridades, sabemos que más de la mitad de los estudiantes se sienten inseguros en las escuelas debido a su orientación sexual. Un estudio en Ecuador mostró que una proporción significativa de docentes tienen actitudes de baja tolerancia hacia la comunidad. Ahora, ¿qué entendemos por discriminación por procedencia extranjera? El origen étnico, la discriminación por etnia o color de piel es un problema común en las escuelas. Sabemos que los estudiantes extranjeros a menudo enfrentan una situación económica más precaria que dificulta su desarrollo escolar. La discriminación también sería un índice negativamente con el acceso escolar de los niños de origen extranjero. Ahora, hablemos de las leyes y de las medidas. Existen leyes orgánicas en Ecuador que prohíben la discriminación por diversas razones. ¿Cuáles serían? Primero que todo, incluyendo la discapacidad, la diversidad sexual y el origen extranjero. Se promueve la inclusión educativa, también la enseñanza en valores como la solidaridad y la aceptación. Con respecto a las leyes, contemplan sanciones para la discriminación y el acoso en el ámbito educativo. La discriminación que se conoce en contra de las personas por su identidad sexual es conocida como homofobia. Es decir, la homofobia son todos los actos que limitan el acceso, goce o ejercicio de los derechos humanos relacionados con estos grupos hasta los actos de violencia. La discriminación en las instituciones educativas es un problema global que afecta negativamente el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Por lo tanto, este artículo también analiza las diferentes formas de discriminación que se manifiestan: racial, de género,
socioeconómica y también por discapacidad. Sabemos que la discriminación sigue siendo omnipresente en la educación, ya sea por motivos de discapacidad, género, idioma, ingresos, origen étnico, religión, migración o situaciones de desplazamiento. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero en algún momento lo hemos causado o recibido. La discriminación sexual ofrece a mujeres y hombres diferentes tasas de beneficios por el mismo trabajo. No promover a una mujer a un puesto más alto porque se asume que el resto de las personas no aceptará su autoridad. Cuando una persona ha sido tratada injustamente o intimidada debido a sus características físicas relacionadas con su sexo, incluidas las personas con características físicas con variaciones intersexuales. Bueno, sin más que decir, esta sería la clase del día de hoy. Hablamos de los niveles de desarrollo humano, el desarrollo humano en el Ecuador y también las perspectivas frutas. Y también seguimos con estas preguntas de aquí. Me interesó la preguntita que es el establecimientos educativos hay discriminación a los estudiantes con discapacidad y diversidad sexual o procedencia extranjera. Bueno, ese tema ya quedaría como exposición, pero eso ya les pondría yo en la plataforma. Sin más que decir, esta sería la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana.